Bueno, buenas tardes o buenos días, donde se encuentren todos los suscriptores del canal de Mascota Paracaidista. Aquí los encontramos de nuevo con la señora Niña Margarita. Este, Ella quiere concluir con la narración de, de la historia de la vez pasada. Ella quiere concluir con de qué pasó con la niña que se le cayó cuando ella se tiró a una ladera y la niña rodó hacia abajo. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, las dejo ahí con la niña Margarita. ¿Y qué pasó? Ahí dándole las gracias, Carlitos, por esta oportunidad, primeramente. Y allí, verdad, para concluir la historia, aunque yo sé que son muchas, va, pero ahí me quedé, parece, donde dije que me había rodado. Vaya, ese día que me caí, que me rodé y la niña se me quedó muerta, ese día logré bajar la quebrada. Yo llevaba una carabina y la dejé escondida ahí por el tronco de es un zapote, le llamamos nosotros, que echan unas cosas así, amarillas, grandes. Y logré llegar a la quebrada y me pasé para Honduras. Eh, Me logré a pasar en un espacio y me fui por un zanjón y estuve bajo de una cueva 3 días, ¿verdad? Estuve 3 días sin comer, yo a la niña le daba solamente azucarada, porque azúcar sí me alcancé a llevar un poquito, porque como en ese entonces, me acuerdo yo que a la tropa, a la guerrilla, molían unos pocos de harina, ¿verdad? Y esas eran las raciones que le daban, ¿verdad? Al combatiente, harina con azúcar, ¿verdad? Así le daban unas raciones y eso era lo que siempre el guerrillero andaba. En esa oportunidad yo andaba esa ración y andaba azúcar, pero yo a la niña no le podía dar en la pacha eso porque era así como chanco, así va. Le pasé dando los 3 días solamente agua azucarada, ¿verdad? Yo sin comer, porque yo no podía salir de la cueva, porque estaba el cerco de Honduras y estaba aquí en El Salvador también. Ese día yo me logré a correr en ese espacio. Es que lo que pasa es que ese día fue una emboscada, ¿verdad? Fue una emboscada y no sé cómo pasó un guerrillero, ¿verdad? Yo estaba bien desaprevenida y él pasó corriendo y ya iba sin camisa, con el fusil en la mano y me logró hacer señas que ahí nomasito venían, ¿verdad? Y entonces yo, por el solar de la casa, por la finca, me logré escapar. Entonces, y, y resulta de que, como le digo, logré escapar, me rodé ahí, logré llegar al río, es el río Zumpul, el que colinda con Honduras. Y como le digo, estuve esos 3 días y como a los 4 días logré salir a un lugar que estaba por ahí cercano, que le dicen los encuentros. Entonces sí me dice una señora, que esa, por cierto, esa señora es de Locotal. Me dice esa señora, mire, cree que no me regala a la niña. Me dice, me la da, pues, o sea, veo que la situación que anda usted es bien difícil porque el papá siempre nunca estaba conmigo. Nunca, nunca. Él estaba muy ocupado, andaba en sus tareas y la mayoría de veces, bueno, él llegaba al campamento, habían veces a la semana. Eh, bueno, yo lo único que veía era que él nunca estaba pendiente de mí. Él siempre andaba pendiente en sus cosas, sus tareas, sus compromisos que le tocaban, ¿verdad? Unos trabajos bien delicados, ¿verdad? Misiones bien delicadas que le daban, ¿verdad? Como él era jefe de destacamento y tenía otros compromisos, que no lo voy a decir porque en realidad, pues, bueno, y sí, fíjese que yo con todo el alma, con todo el dolor de mi alma, yo le dejé la niña a la señora. Ella me dijo, mire, si el día de mañana usted regresa, o sea, a pedirme la niña, yo la voy a tener bien cuidadita, me dijo aquí en la casa. Y
yo, como le digo, me dolió tanto, me dolió el corazón, pero yo en pensar la situación que yo andaba, porque yo sabía cómo vivía, ¿verdad? Yo sabía cómo vivía y se la dejé a ella. A los 15 días me mandaron una nota y me dijeron de que la niña se había muerto, ¿verdad? La niña murió. Hace unos 3 años yo me puse bien contenta porque una señora que es familiar de la señora a quien yo le regalé la niña, se la dejé, ella me dijo que había posibilidades que esa niña estuviera viva y que estaba en Estados Unidos. Pero yo fui al Locotal, fui a verificar y fui a buscar la señora. Ya no, ya la señora murió, pero encontré la nieta, ¿verdad? Y en realidad ella me dijo, la niña murió, me dijo, la que han visto en el foto y que la han visto en el Facebook, que está en Estados Unidos con sus familiares, no es ella, me dijo. Entonces allí me llevé, ¿verdad?, la decepción, porque yo estaba contenta de que, bueno, ella podía haber sido, pero no era ella. Ahí concluyó la cuestión acerca de la niña. Y la señora que usted se la dejó ha fallecido. Sí, ella ya no vive, Ya solo no existe vive. la nieta. Cuando ustedes le avisaron que ya había fallecido, o no le avisaron que había fallecido la niña. Sí, me mandaron una nota y me dijeron de que la niña había muerto. Y cuando yo fui a verificar allá a Locotal, me dijeron de que sí, murió de ojo. Esas cuestiones que la gente cree, Sí, ¿verdad? sí, la gente cree. Ajá. O sea que la dejó bien pequeña. Sí, la niña tenía eh, los 2 años. Los 2 años iba a cumplir ya. No, sí, 2 años. 2 años. Pero la historia de mi niña y mi historia es bien triste porque yo estaba en el campamento y ahí salí embarazada. Como le digo, el papá de ellos nunca estuvo conmigo. Sí, yo sé que hay gente que critica, Carlitos, la cuestión de que pueden decir, bueno, esa mujer, ¿cómo fue que se llenó de hijos? Y verdad, ni el hombre no pasaba, pues sí, pero es que esta guerra era bien complicada. Yo a veces veía de que, digamos, verdad, que la mujer tenía su pareja, los dos eran guerrilleros, pero que a uno lo trasladaban lejos y a los meses se veían. Así era esto. Entonces, y en el caso mío, del papá de mis hijos, él tenía unos compromisos bien serios, él nunca estaba ahí, pero como le digo, él nunca estuvo conmigo, ¿verdad? Nunca estuvo conmigo y mi historia ha sido bien triste porque cuando yo estuve en ese campamento que yo le digo, yo salí embarazada, ¿verdad? Y cuando salí embarazada, bueno, así me tocaba que andar, ¿verdad? Ahí me dio un gran paludismo, ¿verdad? Cuando entraban las 9 de la mañana, me entraba un gran frío y no podía hacer nada, pero un gran frío, luego una gran fiebre y me mandaron para el hospitalito, siempre donde estaban los heridos, ¿verdad? Entonces me mandaron allá a pasar esa consulta y ¿sabe qué fue lo que me dieron? Me dieron aralenes porque en ese entonces a los guerrilleros tratamientos de aralenes les daban, en ese entonces se padecía mucho de paludismo porque lo picaban mucho los zancudos a uno. Entonces, si yo me tomé, Carlitos, el tratamiento de aralenes, ¿y sabe qué pasó? La niña me nació con deficiencia. La niña no tenía huesitos de la parte de la cinturita para abajo. Era bien aguadita, sí. Entonces, sí, ahí en las vueltas hay un guerrillero, un lisiado, él fue enfermero, ¿verdad? Él está amputado de una pierna y a veces platicamos un día de esta semana que pasó, yo le estuve comentando que saqué esa historia porque él tiene una niña que le ha nacido así con esa deficiencia y yo le cuento que yo ese tratamiento de aralenes que me tomé, ¿verdad? Cuando estaba embarazada de la niña, porque acuérdese que en ese entonces en la guerrilla para ahí lo mandaban a uno, o sea, para el hospitalito que le llamaban ellos. Y, y créame que esa deficiencia, eso me ponía más triste a mí, saber que el papá de ellos nunca estaba conmigo. La niña me nació enferma,
los golpes que él me daba, porque por eso le digo, Carlitos, que la gente me puede ver, ay, esa señora anduvo en la guerrilla, o alguien puede decir que mi vida fue normal, así como solamente andando, que anduve ahí, y eso fue todo. Pero no, yo sufrí mis otras cosas, Carlitos, que yo no las puedo decir, ¿verdad? Eh, porque por ejemplo, yo, en la vida que pasaba como pareja, ¿verdad? Como pareja de este señor que tenía muchas responsabilidades ahí, créame, yo me sentía tan acorralada que yo no podía encontrar la salida. Mire, una vez allá en el Jocote, eh, él me dio una gran paliza. Él me pegaba mucho, él me pegaba mucho. Le soy bien sincera, por eso le digo, nadie conoce mi situación. No fue simplemente que porque yo sufrí, porque anduve ahí en la guerrilla, sino que tuve la mala suerte que me acompañé con una persona que es, porque ahí está vivo, que es demasiado machista, es de aquellos guerrilleros que no creían pero ni en Dios, que creían que el Dios de ellos era el fusil, ¿verdad? Yo viví todos esos años tan tímida, tan así, que una vez allá en el Jocote, como le digo, una vez me dio una paliza. Y yo esa vez agarré mi carabina y yo me acuerdo que el palo de mango era como así, solo que era más aparradito. Yo les he contado esas historias a mis hijos. Yo me llevé la carabina, yo me la ponía en mi sentido y yo decía que, en verdad, allí me iba a quitar la vida. Fue un día de noche, de madrugada, como a la 1 de la madrugada. Yo le digo a Carlitos, no fue nada fácil mi vida, porque en realidad nunca él estuvo conmigo, además de las tareas muy pesadas, porque a uno le tocaba que andar con ese montón de peroles, comales, toda esa cosa, cargado uno. A veces, bueno, cuando estuve embarazada, desde que estuve embarazada, también llevé con ese cargamento, además de el equipo que andaba uno y todo eso, ¿verdad? Así es que yo algún día me voy a desahogar de todo lo que siento, de todo, porque mi vida no fue fácil. Y le voy a decir cómo fue mi comienzo, que a los 3 días de yo verme acompañado con ese guerrillero, él me pegó la primera vez. Y así fue mi vida sucesivamente, toditos los años que yo anduve ahí, ¿verdad? Y fíjese, Carlito, algo muy importante, lo que a mí me hacía sufrir. En ese entonces la guerrilla utilizaba una táctica, era un rito que se hacía. Cuando yo me encampamenté a los 16 años, que me incorporé a la guerrilla, porque él llegó con un jefe, era jefe de destacamento, llegó con ese destacamento a ese lugar, ¿verdad? Entonces me arrebataron de las manos de mis padres, de mi mamá, y yo me encampamenté ahí de 16 años, eso ya lo dije, pero lo repito, la guerrilla usaba un ritual que cuando se formaba una pareja que se acompañaban, el casamiento que le hacían era así, mire, Carlito, bajo de 2 armas. Ponían las armas así y era el ritual, pasaba uno por bajo y hacía un juramento, ¿verdad? Y él me pasaba cantando eso y me decía, vaya, el juramento es que el primero que falle va a ser afusilado, ¿verdad? O sea que el que sea infiel, ese va a ser afusilado, ¿verdad? Lo mataban. Sí, sí. Entonces yo vivía con esa cosa o sea, yo hallaba bien absurdo eso y a la misma vez era bien delicado, Carlito. Entonces, y yo prácticamente en esta historia triste que he vivido, y no puedo ni contar, ni en toda esta tarde no le puedo contar, Carlitos, todo lo que yo sufrí. Con él no le puedo contar en toda la tarde, porque en todos los campamentos que anduvimos a donde estábamos, él siempre me pegaba. ¿Y sabe qué pasaba, Carlitos? Si yo iba al baño, él decía atrás de mí, vigiándome, y decía que de ahí se corrían los hombres de donde mí. Ajá, y me pegaba y me pegaba. Entonces, yo como le digo, no puedo ni contarle las veces de que yo aguanté,
muchísimas palizas de ese señor, pero Una pregunta, cuando usted salía embarazada, no le ponían, ¿cómo le quisiera decir? No le ponían trabajo, no le ponían qué hacer, o cómo no. ¿cómo no, Carlito? Yo tengo la niña, la primera. Ella sí masito se me muere, Carlitos, porque yo, como le digo, en el campamento, lo que me tocaba era, lo dije la vez pasada, bueno, la agua la íbamos a buscar siempre, como, acuérdese que la agua a veces se encontraba en los pozos, en los zanjones y toda la cosa, y a veces la niña me tocaba que dejarla amarrada de la cinturita. Y en una ocasión la niña se me enfermó, me le dio gran diarrea porque yo pasaba demasiado tiempo frente al fuego, ¿verdad? Muchas tortillas echaba, o sea, era demasiado aquel trabajo sin cesar. A mí me tocaba ¿verdad? Sufrir con ella. Acuérdese que solo andaba uno una cobijita, que andaba porque era la única, andaba el equipo uno, la mochila solamente con la mudala que andaba puesta uno, si era posible, otra nada más. Pero esa era la vida. La niña sin masito se me muere porque, y una señora que ella tenía experiencia me dijo, mire, ¿sabe qué? La niña lo que le está haciendo mucho daño es que usted le da demasiado leche fogueada, porque como los pechos se le llenan demasiado de leche a uno, y la niña, yo solamente le daba pecho rapidito y yo seguía en mis tareas, entonces, sí, eso me afectó. Y esta otra niña que les comento, que me nació con esa deficiencia de la cinturita para abajo, porque yo tomé todas esas pastillas que me dieron ellos, y yo en mi inocencia, pues, porque uno se enfocaba más en lo que, ¿verdad?, en andar librando su pellejo, y porque y cuando usted, como acaba de decir,